Para hablar de este tema, invitamos hoy a dos generaciones de militantes de Morena que están en el Instituto de Formación Política, en el Instituto Nacional de Formación Política. Uno de ellos es Rafael Barajas El Fisgón, su presidente, a quien saludo con mucho gusto. Y el otro es Eder Guevara, un destacado colaborador y también militante del partido. Les agradezco mucho que estén aquí. Al contrario. Bueno, para mí el trabajo de formación política en un partido de izquierda es fundamental, es evidente, pero no a todo mundo le parece así. ¿Cómo convencer a quienes creen que el objetivo de un partido es básicamente ganar elecciones, cuantas más se pueda mejor, y gobernar, y que en eso hay que concentrarse? Porque pareciera ser que esa es una de las razones por las cuales cierta visión pensó así y el trabajo del Instituto Nacional de Formación Política se fue retrasando mucho. ¿Por qué no empezamos por lo básico? ¿Por qué es importante que un partido como Morena forme cuadros? Mira, un partido debe de ser no una maquinaria electoral, sino que debe ser justamente en principio debería ser, y esto lo plantea con mucha claridad Enrique Dussel, debería ser un club ético. Debería ser, digamos, una agrupación que debata principios, ideas, proyectos de país y demás. Y eso es lo que yo creo que debe ser cualquier formación política. De hecho, la formación política es una de las tradiciones más viejas de la izquierda en todo el planeta. Si tú revisas la historia de las grandes transformaciones de los últimos 200, 300 años, te vas a dar cuenta que detrás de cada uno de estos procesos de transformación hay un trabajo de formación política muy importante, que lo han llevado además digamos, diversas organizaciones o agrupaciones. La primera gran transformación que se dio en los últimos siglos es lo que se llama el ciclo de las revoluciones atlánticas, que es un ciclo, digamos, de estallidos sociales, de revoluciones que se da alrededor del Atlántico, que empieza con la guerra de independencia de Estados Unidos alrededor de la década de 1770, continúa con la Revolución Francesa, sigue con la Revolución Española, con la Revolución Haitiana, con la Revolución de Independencia de México, con las revoluciones bolivarianas, y ese ciclo revolucionario fue claramente alentado por los círculos de estudio de la masonería. Es una cosa muy curiosa, porque no es que la masonería fuera una institución revolucionaria, pero era el único espacio en el que se podía discutir y en el que se podía debatir, claro, y en el que se podía formar la gente. Y el siguiente ciclo revolucionario que se da, bueno, entonces en la masonería hubo gente a favor de la revolución, gente en contra, pero ahí se formaron todos los cuadros políticos que estuvieron en ese proceso. Tengo la impresión de que la formación de cuadros ha sido muy importante obviamente en los partidos de cuadros, claro, se llaman, como su nombre lo indica, pero también en los partidos de masas. Los partidos de masas de izquierdas formaron mucho a sus cuadros, pero ya cuando te enfrentas a los partidos atrapalotodo, como se les llaman, o a los partidos electoralistas, esa parte pierde fuerza. Quizás la pregunta es, ¿qué es Morena hoy? ¿Un partido de masas o un partido electoralista? ¿Cómo lo ven ustedes? Morena es una cosa rara, porque es en principio un partido movimiento. Es un partido y es un movimiento. Entonces, en principio, asumió digamos, la dimensión de partido, porque tenía que participar en las elecciones y para eso necesitaba ser un partido. De hecho, hubo un debate muy profundo al inicio del partido. Sobre si ser movimiento o ser partido. ¿Ustedes qué querían? ¿Que fuera movimiento o que fueran partido? Yo partido. Partido. Sí, claro, era la única forma que podíamos lograr. ¿O partido movimiento? Partido con estas cualidades. No hay ningún otro partido en México, al menos, que tenga tantos activistas en todo el territorio nacional. Eso, que somos un partido de masas, pero lleno de activistas en todos los estados de la República y en muchos municipios del país. ¿Pero qué pasó con esos activistas? Porque yo tengo la impresión de que en la elección de 2018 y los años previos, ese activismo estaba muy vivo. Sí. Los grupos de estudio de Morena fueron muy importantes para el triunfo en 2018 y para las elecciones que hubo en años previos. Pero pareciera ser que de 2018 para acá, esos círculos de estudio, esos grupos de activistas se adormecieron. ¿Pasó algo así? El conflicto interno devoró todo, opacó los ejercicios, pero
En la mayoría de los estados, los activistas que militan en Morena no han dejado sus causas, las causas que los llevaron a luchar por la transformación del país, las han seguido trabajando. Hay un caso que mucha gente ignora, pero que me parece que se tiene que resaltar, el de Baja California Sur. En Baja California Sur, hace 2 años y medio, cuando comenzó el ejercicio del instituto y la conformación de los círculos de estudio en todo el país, fue el único estado en donde se hicieron círculos de estudio en cada municipio, con instalaciones, un cuartito, no creas, era la sustitución del comité municipal. Tenían sus instalaciones, su mesa, su proyector, sillas, tenían lo básico. De ese proceso, de gente que se sumó al ejercicio de los círculos de estudio, que no son fundadores de Morena, sino de los círculos de estudio de Morena, ahorita tenemos presidentas municipales, síndicos, regidoras, gente que viene específicamente de los ejercicios de formación, pero además ese estado, en esta elección, todo el mundo lo ha dado por perdido. Y lo que hizo la diferencia fue justo la manera en la que el partido desde la base trabajó durante estos 2 años y de la mano de Víctor Castro, el gobernador electo. Ahora, yo me acuerdo que cuando López Obrador dio su discurso de cierre de campaña en el Estadio Azteca, dijo una frase que no la tengo exactamente de memoria, pero algo así como que terminó diciendo: solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Así es. Es una frase muy potente. Y sin embargo tengo la impresión, lo ha escrito por ejemplo Carlos Illades en su libro Vuelta a la Izquierda, que a mí me parece uno de los mejores libros sobre este gobierno, aunque no comparto todos sus puntos de vista, pero él dice, por ejemplo, que una de las deficiencias o quizás de los pendientes del obradorismo es justamente tener al pueblo movilizado en las calles. Así es. Que es algo que ha faltado. Pareciera ser que López Obrador se ha dedicado, y el gobierno se ha dedicado más a gobernar, y el propio partido pues a sus disputas internas, y se ha olvidado del elemento movilización. Mira, yo creo que tiene razón, es un buen análisis, pero también creo que hay muchas formas de movilización. Es decir, yo te diría que la primera forma de organizar, el primer paso para la organización es justamente la organización de las ideas, la organización de la narrativa, del discurso, etcétera. Y en eso sí se ha trabajado, ¿no? Y se ha trabajado mucho. Y de hecho, en el instituto tenemos una plataforma de cursos en línea, es decir, que aprovechamos el COVID para echar a andar esto, además hecho sin recursos, de veras, ¿no? Es decir, los compañeros ahí ponían de su bolsillo para hacer las plataformas. Y bueno, pues es una... quiero decirte que la Escuela de Formación Política en Línea tiene más de 17,000 inscritos. Para que te des una idea, la Ibero tiene alrededor de 10,000. Entonces, sí eso es una parte del trabajo. Y ahora, sí se está haciendo un trabajo a nivel de base. Y ahora, sí creo yo que la movilización se da a varios niveles y en varias instancias. Por supuesto que una parte de la movilización se tiene que dar alrededor de los procesos electorales. Es parte de lo que se tiene que hacer. Y yo sí creo que la militancia entendió en estos momentos que tenía que hacer este trabajo electoral porque era una suerte de referéndum sobre el gobierno de la Cuarta Transformación, y entonces hizo este trabajo. Ahora, claro, pero el trabajo electoral no necesariamente se tiene que disociar del trabajo de base. No. Se tiene que aliar al trabajo de base. Eso lo tenemos. Yo creo que hay un ejercicio en donde se puede ver que sí hay una movilización todavía vigente. Hay un sector de la población en todo el país que se movilizan con causas específicas. ¿Cómo nos explicamos que se haya cumplido la meta de las firmas para la consulta popular en 15 días? Se rebasó la meta. Ahí hay un pueblo movilizado y organizado, no solamente como militantes de Morena, sino como sociedad civil, que salen, que se organizan, que sacan las causas, y son esa estructura. Pero tengo la impresión de que es una apuesta tímida, como si el presidente no quisiera, digamos, alebrestar demasiado a la caballada. Uno creo que no es lo mismo cuando se está en la oposición, que la movilización ayuda, y que cuando uno está en el gobierno de pronto necesita crear condiciones para que haya estabilidad política. Y quizás, ¿será que el presidente tiene cierto temor al pueblo movilizado en las calles? No, yo creo que es exactamente lo contrario. Yo estoy convencido de que se necesita la movilización. Claro. Y estoy convencido, y mira, tan se necesita que en los próximos años tenemos toda una serie de tareas que son muy importantes y que implican movilización. ¿Cómo cuál? ¿Dónde ven ustedes la movilización que tendría que darse en los próximos años? ¿En torno a qué causas? La pacificación.
¿Cómo pacificas una comunidad si no ocupas el espacio público? ¿Cómo generas procesos más allá de la estrategia del gobierno? Esa es una, del gobierno federal. Pero para que sea profundo, tiene que trastocar el tejido social. Y ahí es donde tenemos que entrar, no solo como partido, toda la sociedad civil tendría que estarle apostando. Hay un ejercicio que no tiene nada que ver con Morena, que me parece que se ha hablado muy poco. El del nuncio apostólico que fue a Aguilillas en plena campaña electoral y caminó en la plaza pública con la población que está secuestrada por el crimen organizado, y caminaron en la plaza pública, dio un discurso el nuncio apostólico, todos los sectores de la ¿Hay una apuesta del gobierno para movilizar en ese sentido que estás diciendo? Pues yo creo que la estrategia del gobierno federal es muy clara para la pacificación, ¿no? Por ejemplo, SEDATU, todos los proyectos de infraestructura que ha hecho son encaminados a recuperar el espacio público, pero tiene que disociarse. Una cosa es lo que hace el gobierno federal y otra lo que hacemos las organizaciones políticas para, en ese sentido de la pacificación y recuperación del espacio, y otra la sociedad civil sin militancia. Pero ¿cómo se podría aprovechar más el potencial de movilización? Porque yo veo, por ejemplo, esta consulta que se está organizando, que no termino de entender el objetivo, no termino de entender en torno a qué causa precisa. Quedó como todo muy... Y yo me imagino, bueno, ¿no sería más productivo, por ejemplo, consultar en el tema energético, donde hay un tema mucho más concreto, una causa? De pronto no es como desperdiciar el recurso de la movilización. También se tiene que movilizar la población en torno a la defensa de la soberanía energética. Y yo creo que lo va a hacer. Y es una de las causas que yo te iba a mencionar. Es decir, justamente, la defensa de la soberanía energética, y no solamente de la soberanía energética, la defensa de la soberanía en general, que implica, entre otras cosas, la recuperación de territorio. Porque tú te encuentras con que en la era neoliberal se entregó arriba del 50% del territorio, se concesionó a multinacionales mineras, la mayoría canadienses, ¿no? Y en esta gestión se han dejado de dar estas concesiones y se ha recuperado cerca del 21% de ese territorio, pero hay mucho territorio que recuperar. Muy buena observación, porque acabo de estar en San Luis Potosí, visité la mina San Javier. Es un escándalo lo que hicieron ahí. Básicamente destruyeron un cerro entero y esa es la minería a cielo abierto que en todo el país ha causado daños enormes. Ojo, y ese cerro es el cerro que le daba nombre a la ciudad y al era estado. La identidad de la ciudad. Cerro de San Luis. ¿No? Es decir, bueno, entonces yo sí creo que hay causas muy concretas. Tú dices que lo de la consulta no es una causa concreta e identificable, perdón, yo creo que sí lo es. Una de las cosas que más han agraviado a los mexicanos en las últimas décadas es la impunidad. Es decir, y la impunidad se concentra además en la figura de los presidentes. Si tú revisas la historia de las últimas décadas, vas a ver que cada gestión, cada presidente cometió toda una serie de actos que son graves en términos de corrupción, en términos de violación a los derechos humanos, y nunca han sido castigados. Entonces, perdóname, si queremos acabar con la impunidad, yo sí creo que debemos llevar a juicio a los expresidentes. No es un problema menor, es un tema de fondo, y yo entiendo que es un tema muy sentido por la sociedad. Eso es una de las cosas que explican que en semana y media se hayan juntado 2.5 millones de firmas. Sí, claro. Déjenme ir un corte, estamos de vuelta. En un minuto estamos con Eder Guevara y con Rafael Barajas, el Fisgón. Ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en el Octágono platicando con Rafael Barajas, el Fisgón, y con Eder Guevara sobre el trabajo tan interesante que están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. A ver, el instituto estuvo parado muchísimo tiempo, se desperdició tiempo muy valioso. Los dirigentes de Morena se dedicaron casi 2 años enteros a pelearse entre sí, y la decisión muy clara del 5º Congreso del partido de que la mitad de los recursos del partido se destinaran a formación política no se cumplió. Era una decisión del Congreso y no se cumplió. Esto me imagino que ha tenido afectaciones enormes. Están ustedes ahora remando contracorriente. ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero, no creo que, no es que lo crea, no estuvo parado el instituto, ¿no? Estuvimos trabajando en resistencia a las dirigencias y a las disputas, sobre todo de todas las dirigencias, primera, pero con diversos problemas. O sea, J. Cole abiertamente emprendió una cruzada en contra del instituto, difamó al instituto, nos acusó de querer hacer un partido paralelo, difamó a Fisgón como titular del instituto. ¿Pero por qué un partido paralelo?
Porque se creó esta estructura de círculos de estudio que tiene un anclaje territorial, pero es con la militancia de Morena, para beneficio de Morena, y siempre ha sido... Ella veía una amenaza en él. Sí, pero ella vio muchas amenazas que no existían. Creo que en muy buena medida eso profundizó el conflicto interno de Morena. ¿Por qué nos agarró con los dedos en la puerta el proceso electoral del 2021? Porque no nos organizamos. Tuvimos 2 años a partir del triunfo, que mañana celebramos los 3 años del gran triunfo del 1 de julio. Tuvimos 2 años para reorganizar al partido, para poder tener un perfil mucho más serio, más profesional, para asumir las elecciones que tuvimos en puerta. ¿Cómo se explica que en el 2020, a pesar de que teníamos las preferencias electorales en Hidalgo la población quiere mucho a la Cuarta Transformación en Hidalgo, perdimos todo de manera contundente y este año ganamos casi todo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo lo explicamos? Pues porque esta miopía de la dirigencia nacional de 2 años nos impidió tener un perfil profesional del partido y del instituto. Bueno, pero Yo parece quiero ser una cosa. Ajá. El pleito central del instituto no es el dinero. No. Y yo creo que el instituto, de hecho, ha funcionado pues, prácticamente sin un centavo. Es decir, ahora sí, desde hace un tiempo... Además, tú no, ni siquiera cobras un sueldo. No cobro ni un centavo en el instituto. Lo hago estrictamente porque estoy convencido de que es una cosa que hay que hacer. ¿No? Es decir, me apena mucho decirlo, pero yo creo que además es lo que nos toca hacer a todos, ¿no? Entonces, mira, sí tuvimos un problema, tuvimos conflictos internos con la dirección. Después los conflictos internos complicaron el trabajo. Hemos tenido muchos aliados y gente que nos ha apoyado. Es decir, yo agradezco mucho, entre otras cosas, que Alfonso Ramírez Cuellar, por ejemplo, me haya permitido, me haya legalizado, ¿no? Porque yo era ilegal. Pero te quiero decir, proscrito. Estaba proscrito, porque incluso yo quiero decir que durante un tiempo trabajamos a contracorriente. Sí. Y justamente se pudo mantener el proyecto del instituto sin un centavo porque hay un movimiento vivo. Claro. Hay un movimiento vivo ahí abajo y es un movimiento muy, muy, muy importante. Si Digamos, la gente está convencida, la gente está activa, la gente está trabajando. Tú me dices, ¿dónde están las causas? Las causas están ahí, en ese partido. Es un partido de causas. Pero digamos, hubo un mal momento que parece que quedó atrás. Sí. Mario Delgado ha hecho un compromiso de que esto de la formación política va en serio. ¿De qué se trata ahora? ¿Se trata de adoctrinar cuadros, de meterles una formación ética, de enseñarles a gobernar? Son cosas distintas. Sí. ¿Dónde está la prioridad y cuál es el programa de trabajo que tienen ustedes? Mira, yo creo que la prioridad es tratar de hacerlo, de hacer todo lo que tú dices, salvo lo de adoctrinar, eso es otra cosa. Sí, pero lo más rápido. No, pero un posible. partido también tiene que tener doctrina. Sí, o sí, formación pero tiene que ideológica. tener formación ideológica. Yo prefiero el término formación ideológica, que es mucho más preciso y que además te habla de debate de ideas. Ajá, no de dogmatismo. No de dogmatismo. No, yo sí creo que tenemos que discutir qué país queremos, hacia dónde queremos marchar, de dónde venimos. Todo eso lo tenemos que hacer y tenemos al mismo tiempo que formarnos para poder gobernar. Ahorita, por ejemplo, tenemos un curso bastante intenso de formación de municipios, de formación de diputados locales, de formación de diputados federales. Que me imagino que es muy importante porque en Morena, aunque hay gente que viene de los partidos anteriores, también hay gente que nunca tuvo participación política ni experiencia. Así es. Muchos. Así Y la única manera de renovar una clase política es también formando. Es con la formación. Es decir, a ver, la apuesta por la educación, yo creo que es la apuesta más importante del partido. Cuando Andrés dijo hay que darle el 50% de las prerrogativas al instituto, lo que yo entiendo que estaba haciendo es que estaba poniendo el acento en la importancia que tiene la formación, y vaya que la tiene. Es decir, la formación lo que hace es que le da a la gente herramientas históricas, herramientas teóricas, y ocurre una cosa muy curiosa con esas herramientas. En cuanto tú tienes esas herramientas, cuanto la gente tiene esas herramientas, las usa. Eso es lo que te hace la teoría. Ahora, hay una cosa que te quiero plantear y el gran objetivo, digamos, del instituto va un poco más allá de todo eso. La intención general es construir una suerte de gran inteligencia colectiva, armar un gran debate. Si tú revisas la historia, todo esto está basado, por supuesto, en cosas históricas, perdón que haga referencia a eso, pero si tú revisas la historia, por ejemplo, de los liberales, te vas a dar cuenta
que no hubo un hombre brillante, eran un montón. ¿Cómo se puede dar ese fenómeno que de repente Claro, los yorquinos, llegan los por generación? escoceses. No. Ve la generación de los liberales que estaban con Juárez. Vicente Rivapalacio, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Manuel Paino, eran Zarco, eran colosos. Todos eran. ¿Y cómo se formaron esos? Se formaron discutiendo, se formaron debatiendo, se formaron enfrentando ideas, ¿no? Y yo estoy convencido de que todos los grandes movimientos sociales del planeta es así como se consolidan. No, pero tú hablas de la historia, pero también creo que el futuro está ahí, porque no hay cuarta transformación sin formación política. Por ¿Cómo supuesto. podría haber, digamos, el futuro de esto no es decidir quién va a ser el sucesor de López Obrador en la presidencia? El futuro, lo único que le puede dar viabilidad a la Así es. 4T como proyecto de futuro es que logremos Así es. renovar la clase política. Así es. Y mira, tú Hablo me preguntas- en logremos como si yo fuera militante de Morena, pero no. Bueno, pero, claro que no. pero Siempre serás bienvenido. tenemos... Se me salió la simpatía, pero No, pero no vayan a yo creo que pensar. tenemos un movimiento, es un movimiento que tiene muchísimas simpatías con la gente. Entre muchos de tus espectadores están en esa lógica. Además, Mira, con la el gran del- tesis, el gran trabajo que tenemos es elevar el nivel general de formación política de la militancia, de los cuadros y de la población en general. Eder, ¿qué pasa con los jóvenes? Yo he estado visitando algunos estados y he visto a algunos jóvenes que, a pesar de estar bien formados, de ser muy entusiastas, sienten las posibilidades de participación cerradas en Morena. Sí, para ¿Qué empezar, están pensando con los jóvenes? algo que te quería comentar que es que no eres militante. La verdad es que ahorita casi nadie es militante. Tenemos un caos con el padrón. Entonces, para empezar eso, efectivamente el partido ahorita está cerrado porque no hay un proceso de afiliación que se tiene que abrir, porque hay muchísimas juventudes que quieren participar activamente, que quieren su credencial de militantes porque eso te da identidad, te da sentido de pertenencia y a partir de eso construir. Pero también se puede ser parte del instituto sin ser militante de Por Morena. supuesto, por Y ser supuesto. parte del debate de ideas Por Sí, supuesto. totalmente, El totalmente. debate de ideas está totalmente abierto a todo el mundo. Sí. Y bienvenidos y bienvenidos Bueno, no a los voces todo críticas. el mundo, ¿no? Mira, yo diría No vamos que a sí. invitar a los de Frena, no, ¿verdad? Mira, yo Diga. creo que sí. Algo aprenderán. O Es sea, decir, ¿tú te sentarías a debatir con Gilberto Lozano, a tener debate de ideas? me cuesta trabajo el concepto. Sí. Con él, perdón. Pero de que haríamos un intercambio y todo eso, sí, me cuesta trabajo porque yo sí percibo que que este sector de la derecha al que tú estás mencionando, precisamente es un sector que se ciña a dogmas, viene de una tradición de una derecha, perdón que lo voy a decir, que use el término, pero es una derecha prácticamente fascista. Sí, Es una muy derecha que rupestre. viene de las lógicas cristeras, que viene de unas lógicas de extremo dogmatismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese debate es costoso, te cuesta mucho trabajo y no los vas a convencer. Pero no se trata de convencerlos a ellos. Claro. Y lo que yo quiero ver es cuáles son sus ideas. Nunca le he visto nada escrito a este señor. Ah, no. Y cuando ha dicho algo en público, la verdad, tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Es decir, Bueno, pero no perdamos el tiempo Ok. con Gilberto Lozano. Los jóvenes. Sí, yo hace ratito platicábamos, Fis y yo, la necesidad de volver con el instituto al activismo. Por un lado, hay dos columnas vertebrales de Andrés Manuel López Obrador como dirigente que las tiene que adoptar el partido. La eficacia electoral y los principios. Si no somos eficaces electoralmente, somos incapaces de defender la voluntad popular en las elecciones. Y entonces dejamos a la población en manos de sus verdugos. Claro. Pero ganar por ganar no va a descarrilar a la 4T. Claro. Para que se genere una identidad a partir de los principios de la Cuarta Transformación y de una ética de la 4T, que todavía la tenemos que construir, tiene que ser a través de la formación política, de los debates y del activismo. Religarnos con la comunidad Claro. es lo que nos puede dar esta orientación y eso es lo que las juventudes quieren hacer. Esa es la política que quieren hacer. Rafael Eder, pues qué bueno que el instituto cobre, nunca estuvo muerto, pero qué bueno que cobre un nuevo dinamismo, es muy importante y ojalá que podamos pues seguir conversando sobre el trabajo que estén haciendo, creo que es sumamente
importante. Gracias No, por estar. al contrario, en Octágono. muchas Y eres bienvenido. Gracias. Esto. Y gracias a ustedes, les agradecemos su atención y los esperamos mañana con más análisis y debates, entrevistas sobre los temas más importantes del momento. No se vayan de la octava, a partir de aquí se queda Rubén Luengas, quien tiene como siempre lo más destacado de la información en contexto. Muy buenas noches. A continuación, En Contexto, con Rubén Luengas. La cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La Octava Noticias con